Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor formar parte de esta mesa junto con Rodrigo y con Paula, que es a nivel internacional. Y en esta casa, además, y en este salón, que no por casualidad lleva el nombre de Guillermo Díaz Lestrem, que es una de las tantas, de los miles de víctimas que se ha cobrado el terrorismo de Estado en nuestro país, en este caso un defensor público, y bueno, respecto del cual ha sido caso en algunas de las investigaciones en nuestro país. Así que por todas estas cuestiones y por todos estos motivos es realmente un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes. Bueno, en mi caso, en el tiempo que tengo, voy a hacer una especie de resumen muy apretado de, en todo caso, los posibles aportes que yo puedo hacer a este tema que nos convoca, que es el de las estrategias de investigación penal respecto de prácticas sistemáticas de tortura. En mi caso, voy a hacer una única consideración o un único presunto aporte con relación a la experiencia que hemos adquirido en estos casi 14 años de trabajar en el ámbito profesional, en el Juzgado Federal, en la causa del primer cuerpo de ejército. Y luego voy a terminar de agotar el tiempo que dispongo para acercarnos a partir de la postdictadura hasta nuestros días, que me parece que también es un tema urgente y muy crítico. Con respecto a la cuestión de las prácticas sistemáticas de tortura y el desafío que significó para los operadores judiciales esta cuestión, me parece que es imposible de eludir y muy necesario de presentar aquí el desarrollo y en todo caso el éxito desde el punto de vista procesal que tuvo en nuestras investigaciones el concepto que nosotros desde el juzgado propusimos denominarlo lo que se llamó la tortura ubicua. Nosotros teníamos allá por el año 2004 grupos de casos en donde se concentraban varios centenares de testimonios coherentes, digamos, con similitudes en las condiciones de modo, de tiempo, de lugar, de víctimas que habían pasado en idéntico tiempo y en idéntico espacio temporal por un centro clandestino, ¿no? Por un centro clandestino particular. Y entonces, bueno, teníamos de esos varios centenares de testimonios, episodios que podíamos definirlos como tortura, muy heterogéneos, ¿no? En algunos casos, en la mayoría de los casos teníamos situaciones de múltiples, incluso de pasajes de corriente eléctrica de alto voltaje, lo que se llama la picana, con interrogatorios feroces, pero también teníamos maniobras repetidas o reiteradas de colgamiento, maniobras de la técnica llamada de submarino, especialmente en piletones o con baldes, siempre intentando arrancar la información a la víctima. Simulacros de fusilamiento, bueno, por supuesto, golpes y palizas también de forma recurrente y permanente, y una larga lista de metodologías que, tanto en el plano internacional como hoy en día también para la jurisprudencia argentina, están definidas cada una de ellas como torturas. En cada caso, además, la regla era que respecto de cada víctima se reiteraban los métodos y se acumulaban los métodos de tortura, ¿no? Porque, como todos sabemos, hubo víctimas que pasaron por un centro clandestino quizás una semana, pero otras pasaron varias semanas, otras varios meses, y hemos tenido casos que han pasado varios años padeciendo estas atrocidades en estos recintos. Debo notar que frente a ese gigantesco desafío, no solamente desde el punto de vista probatorio,
sino también desde el punto de vista de la presentación del caso, para luego ser elevado y debatido en un juicio oral, se tomó la decisión de considerar que una vez que, digamos, se tomó la decisión de enfocar las energías en demostrar que en un determinado recinto, en un determinado centro clandestino, durante una determinada época, a todas las personas que ingresaban en esos ámbitos se les imponía de modo sistemático las mismas condiciones, en definitiva, que las podemos denominar como de deshumanización, ¿no? Que todo era posible al respecto de ellas. Y entonces considerar que desde el mismo momento en que esa persona era incluso hasta secuestrada y era ingresada a un centro clandestino, era sometida no solamente a estos actos concretos y materiales de tortura que yo acabo de denunciar, sino también a otras técnicas que eran también muy evidentes y estaban muy probadas a partir de los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Que la víctima era, por ejemplo, completamente desnudada, nada más entrar, reemplazada con otra ropa, se le quitaba todo vestigio de identificación, se le prohibía usar su nombre, se le prohibía usar la palabra, o sea, no podían hablar ni de día ni de noche, eran engrilladas, es decir, esposadas de pies y manos, eran colocadas en recintos en donde era imposible conciliar el sueño o posibilitar el descanso, las llamadas puchas. La amenaza de la tortura o del asesinato era permanente, los gritos y los ruidos eran permanentes, las condiciones sanitarias eran espantosas, las condiciones de su alimentación eran deliberadas. En fin, esta sumatoria de circunstancias que eran impuestas desde el primer momento y a todos los que ingresaban allí, sean adultos, sean más jóvenes, sean hombres, sean mujeres, lo que fuera, llevó a, entonces, en definitiva, al juzgado a construir este concepto de la llamada tortura ubicua. Es decir, la sola demostración, con lo cual la sola demostración de que una persona había ingresado a ese centro clandestino, en ese marco temporal, probadas de antemano estas condiciones sistemáticas en las que funcionaba ese centro clandestino, llevaban directamente a la apreciación jurídico-penal de la tortura ubicua, es decir, en todo momento y en toda situación, desde que ingresaba hasta que salía, sea por los métodos que ya sabemos, ¿no? O era liberado, o era pasado al Poder Ejecutivo, o era asesinado o pasado a condiciones de desaparecido. Ahora, en definitiva, la definición de tortura ubicua desde el punto de vista de estas mega investigaciones redundó en algunas ventajas que, mirándolo ahora a la distancia, bueno, resultaron, creo que en un punto exitoso, porque permitió, en definitiva, acelerar las imputaciones, permitió evitar que el tribunal o el órgano requirente, digamos, tenga que tomarse el trabajo de demostrar uno por uno los momentos específicos y los métodos específicos de tortura que le podía haber sido impuesto a un detenido en particular. Y entonces permitió la generalización de las imputaciones y la agilización de los procesos. Esta definición de la tortura ubicua fue receptada por los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires que recibieron esta propuesta, y así terminaron siendo también las condenas, especialmente, bueno, por ejemplo, en el Tribunal Oral Federal 2, en el caso del circuito de Trieste Banco Olimpo, en el Tribunal Oral Federal 4, en el caso del circuito Vesubio, el Tribunal Oral Federal 1, en el caso de Automotores Orletti o Gerard. Este es un ejemplo, digamos, de una estrategia, digamos, en lo que ha sido la investigación, en la calificación penal de estos hechos masivos, que permitió un buen balance entre eficiencia y, digamos, condenas materiales, ¿no? Que se han logrado, si yo mal no recuerdo, por lo menos en el 95% de los casos. Bien, la otra cuestión que quería, digamos, comentar aquí es que, como la mayoría de ustedes saben, los
lo que hoy sabemos a partir de los procesos de juicio y castigo en la Argentina es que, más allá de que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Aeronáutica, la Marina, desempeñaban roles fundamentales en la conducción del aparato represivo, a lo largo del ancho del país, en la gran mayoría de los casos, quizás con la excepción de la ESMA, pero en la gran mayoría de los casos de las prácticas en concreto y en los crímenes en concreto que se llevaban adelante en el terreno, especialmente en los centros clandestinos, a partir de la actuación de los llamados grupos de tareas, la gran mayoría de los perpetradores no eran militares, eran miembros de la fuerza de seguridad. Y así también lo son la mayoría de los condenados hoy en día en la Argentina. Policías de las provincias, de todas las provincias implicadas, policías federales, miembros de gendarmería, miembros de prefectura y integrantes de los servicios penitenciarios, federales y provinciales, especialmente en el rol de custodia o jefe de custodia, ¿no? Dentro de los centros clandestinos. Miles y miles de policías y penitenciarios fueron torturadores, fueron integrantes de los grupos de tareas, participaron activamente durante meses y durante años en los centros clandestinos y por lo tanto fueron coautores de secuestros y de torturas. Algunos cientos de ellos los hemos identificado, los hemos detenido, los hemos condenado, pero hay miles que todavía no. Todos ellos, unos y otros, además, durante la postdictadura, la primera década de la postdictadura, continuaron con sus carreras, siguieron progresando en los escalafones de cada una de las fuerzas. Cuando llegó el momento de las primeras detenciones a mediados de los 2000, y esto lo puedo contar también a título personal en la experiencia de la causa del primer cuerpo, el 50% de ellos o más seguían en funciones y eran altos mandos ya de la Policía Federal, del Servicio de Inteligencia, por ejemplo, de la Policía Federal. A mí me tocó detener en el año 2006 o 2007 a un oficial del servicio penitenciario que en ese momento era el jefe del penal de Neuquén. Estaba a cargo de un penal, había ascendido hasta ser jefe de un penal. Me tocó detener, bueno, un general de división en funciones, ¿no? Cabanillas, y muchísimos oficiales que llegaron a ser altos mandos, comisarios, inspectores, etc. Lo que quiero decir es que esta es una de las razones de mayor peso que explican la asombrosa y escandalosa supervivencia de la tortura y de los malos tratos en cárceles y comisarías hasta el día de hoy en la Argentina. Hubo una absoluta continuidad, no solamente en las prácticas y en la cultura de la tortura, ampliamente vigente durante los periodos dictatoriales. A partir del 84 hubo una absoluta continuidad, no solamente en las prácticas y en las culturas, sino también en los propios perpetradores, que no solamente continuaron realizando estas prácticas cotidianamente, sino que además formaron a las nuevas generaciones que siguen realizando estas prácticas hasta el día de hoy. No nos tenemos que olvidar que, y esto es algo que en el ámbito comparado es muy poco usual y llama mucho la atención, pero muestra y pone en su exacta dimensión la gravedad del problema que tenemos y del que estamos hablando en nuestro país, que es la supervivencia de la tortura. En 1992, la Argentina tuvo que prohibir por ley la validez de las declaraciones, entre comillas, espontáneas que los imputados en causas penales le formulaban a los funcionarios policiales en los casos de flagrancia, ¿no? También una larga historia, ¿no? Con el aval del Poder Judicial en muchos casos, que toleraba y tomaba como válidas con ciertos matices las declaraciones espontáneas que se tomaban hasta ese entonces. A partir de la sanción de la Ley 23.984 se prohíbe por ley en el Código Procesal Penal
que puedan tomar declaración testimonial policías a los imputados y que esto pueda tener validez. Algo que además después también fue ratificado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 13, inciso quinto, en 1996, que dice expresamente, la Constitución de la ciudad prohíbe expresamente tomar declaraciones testimoniales a las fuerzas policiales. No hemos avanzado mucho en este aspecto hasta el día de hoy. Mi tesis doctoral gira en torno de esta preocupación, gira en torno de este tema. Lamentablemente el Poder Judicial también tiene un rol muy triste en este aspecto, forma parte también de esta cultura, forma parte de esta percepción cultural según la cual pareciera que el detenido o el preso, en el momento que asume este rol, deja de ser ciudadano. Esto parece seguir estando presente, muy presente en la cultura del sistema penal y también en el seno de la sociedad. A partir de el único matiz que se puede señalar aquí es que hay dos cuestiones, ¿no? Una la señaló recién, un poco la sugirió Valeria, en el sentido de que es cierto que los procesos de memoria, verdad y justicia han impactado favorablemente en esta cuestión, en los cuadros judiciales. Hay muchos cuadros judiciales que, a partir de su trabajo y su sensibilización con los crímenes de secuestros y torturas de la dictadura, bueno, esto pareciera que ha generado cierta influencia positiva en cuanto a abrir un poco los ojos sobre esta realidad en la cual estamos inmersos. Pero la otra cuestión que quizás es más importante en términos de influencia y de presión al sistema judicial argentino para salir del ambiente de impunidad en el que siempre ha reinado el tema de la tortura, ha sido una sucesión de condenas que ha tenido el Estado argentino precisamente por esta cuestión, ¿no? El ejemplo, el primero de los casos fue el caso Bayarri, un caso del año 91, que yo lo quiero leer porque es un caso que quizás a muchos les suena. Es un caso que duró una eternidad en el ámbito de la Comisión Interamericana y después de la Corte Interamericana, por decirle que los hechos son del 91, la presentación ante la Comisión Interamericana fue en el 94, recién en el 2001 la Comisión lo admite, en el 2008 la Corte Interamericana dicta sentencia, en el 2008 dicta sentencia condenando al Estado argentino por un caso de torturas. En el 2012 la Corte insiste, ante la falta de avances en la justicia argentina, insiste en llamar la atención a la Argentina sobre este caso. Finalmente, en mayo de 2014, un tribunal oral, acá de la capital, condenó a los dos subcomisarios involucrados a 16 años de prisión. Fíjense la gravedad de los hechos, ¿no? Por privación legal de la libertad y tortura. ¿Qué había pasado en este caso Bayarri? Esto que voy a leer no es de 1976 o de 1977 y no ocurrió en el Olimpo o en la EPA, ocurrió en 1991, en un caso de un delito, digamos, de delincuencia ordinaria. Cito textual. Estos dos eran dos subcomisarios, la causa se llama Sablich Carlos. Para torturarlo, a Bayarri, los imputados, los dos policías, detuvieron ilegalmente a la víctima y la trasladaron a un sitio clandestino, una dependencia en desuso de la Policía Federal. Allí, según la sentencia, en procura de resolver un secuestro extorsivo, Bayarri fue desnudado completamente, colocado sobre un catre, atado en las muñecas y los tobillos, se le arrojó agua y le aplicaron electricidad en distintos lugares sensibles de su cuerpo. Al mismo tiempo lo interrogaban, le colocaron sobre la cabeza una capucha plástica. También fue golpeado con fuerza en ambas orejas, con las palmas de las manos ahuecadas, o bien con el puño, lo que se llama el teléfono, ¿no? Y de resultas de ello provocaron la perforación del tímpano derecho de la víctima. Bien, no fue el único caso. Después tenemos el caso Bueno Alves, del año 2007, donde la Corte Interamericana también condenó a la Argentina por otro caso de daños permanentes en los tímpanos.
similar al anterior. Luego tenemos el caso Arruga, en el cual el CELS tuvo participación activa. El caso Somoano, que llegó a intervenir en la Corte en el año 2011. Y algunos más. Entonces, la presión desde el ámbito internacional empezó a generar cambios en estos temas, especialmente en los máximos tribunales penales del país. Superiores tribunales de justicia, cámaras de casación, como la de la provincia de Buenos Aires, o la Cámara Nacional de Casación Penal. Y desde allí también empezó a generarse una influencia de lucha contra la impunidad en materia de tortura hacia los tribunales inferiores. Ahora, el problema que seguíamos teniendo en la Argentina durante los 2000, en este punto, era que en la mayoría de los casos, los fiscales eran parte del problema. Los fiscales no estaban interesados en perseguir penalmente estos casos. Muchas veces por relaciones de camaradería, ¿no? con las fuerzas de seguridad implicadas. Entonces, sentencias absolutorias o sentencias en donde casos evidentes de tortura eran consignados como meros malos tratos, los fiscales no quedan. Y entonces los casos no llegan a las instancias superiores, que son las que estaban empezando a poner las cosas en su lugar. Allí, y con esto voy terminando, allí ha entrado en acción, sobre todo a partir de mediados de los 2000 hacia adelante, nuevos actores que empiezan a tener influencia en esta cuestión. Actores como la Procuración Penitenciaria de la Nación, actores como el CELS, actores como, bueno, una oficina que trabaja en estos temas también acá de la Defensoría General de la Nación, actores como la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal. Es decir, actores que específicamente se concentraron también en aportar para luchar contra la impunidad en estos temas y que básicamente lo que han hecho es presentarse como querellantes o asistir a las víctimas y desde adentro de los expedientes penales empezar a corregir estas serias, enormes distorsiones que tenemos en estos casos. Y gracias a la labor de muchos de ellos, muchos casos que estaban condenados a la impunidad, gracias al activismo de estos organismos gubernamentales y no gubernamentales, en tribunales orales o en instancias superiores se han venido logrando en los últimos 10 años, no más, en los últimos 10 años, algunas sentencias que bueno, han sido excepcionales frente al ámbito, a la regla, ¿no? que venía mencionando. Yo puedo mencionar algunos de los casos que están a los que estoy refiriendo, porque me permiten además también traer otro tema aquí al taller o al seminario, en el sentido de que al mismo tiempo de que por ahí desde el sistema judicial, a través del activismo de estos organismos o la mayor concientización en algunos sectores de la justicia respecto de estos delitos, el problema es que a medida que se van ajustando, ¿no? la mira sobre estos crímenes y sobre estos criminales, ellos al mismo tiempo también van ajustando los métodos de modo tal de abandonar métodos que dejan huellas o rastros en el cuerpo de la víctima y optan por métodos que no dejan ningún tipo de marcas. Y entonces, por ejemplo, voy a leer un caso de una sentencia condenatoria en Tierra del Fuego, en un penal, en donde, en el año 2012, el caso Franco, donde un tribunal terminó condenando por torturas a varios penitenciarios, que lo que habían hecho era, como método de tortura, encerrar a la víctima en una cámara frigorífica, en la cocina del penal, con amenazas de muerte, ¿verdad? Rociando su cuerpo con gas pimienta, completamente desnudado, a temperaturas bajísimas, durante algo así como media hora. ¿No? Bueno, ese episodio que revela claramente un método creativo de tortura que no deja rastro, porque al otro día ya esa persona no tenía vestigios, digamos, de lo que había pasado,
Así todo, fue objeto de una condena por torturas en el año 2012. Luego tenemos casos de submarino seco o de métodos de sofocación. El caso Ramírez en el 2013 en la provincia de Salta. Un caso del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que revocó una sentencia de un tribunal inferior en el año 2013, el fallo Guardia, que había sido un caso muy humillante para una víctima que había sido sometido a una práctica de tortura muy humillante. Bueno, el caso también, el caso Brian Núñez, que es muy conocido, que es la primera vez en donde una víctima de torturas en el servicio penitenciario, en este caso el Servicio Penitenciario Federal, fue condenado, los autores de las torturas fueron condenados mientras la víctima seguía cumpliendo pena, ¿no? Y asistió al tribunal oral en condición de detenido del servicio penitenciario, declaró, y ahí estaban los autores que fueron condenados. Cuando termina su testimonio vuelve al penal a seguir cumpliendo su pena. En fin, bueno, hay muchísimos otros temas para comentar, pero quiero cerrar diciendo que respecto de la cuestión de la tortura en la actualidad, es cierto, tenemos que hablar también de métodos de investigación para avanzar en términos de tortura, pero a mí me parece prioritario llamar la atención en este punto sobre que para llegar a esa instancia primero tenemos que trabajar muchísimo desde todos los ámbitos para tomar conciencia de la gravedad de la cuestión en términos culturales. Es decir, es tan grave la cuestión en términos culturales que los propios presos asumen los malos tratos y las torturas como una parte natural de su condición de encierro. Es decir, hay una enorme cantidad, un enorme porcentaje de los detenidos en nuestro país que no toman conciencia de que son sujetos de derechos también intramuros, ¿no? Este es el punto de partida de una larga lista de problemas y de desafíos que tenemos para trabajar estos temas, pero bueno, seguramente mis colegas y amigos Rodrigo y Paula van a trabajar estos temas con mucha más claridad y eficiencia de ellos. Muchas gracias.